días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carla. Cuéntenos, ¿cómo se explica el proceso de investigación que realizó el Departamento del Tesoro? Bien, esto se deriva de análisis de información que realizan las unidades de inteligencia financiera, tanto de Estados Unidos como de México, derivados de operaciones financieras, depósitos, transferencias, que le llaman la atención a los bancos, y estos reportan estas operaciones ante estas unidades de inteligencia. Se hace el análisis y por considerar que sí puede haber vinculación entre Rafa Márquez, las empresas de las que es socio, Julián Álvarez, las empresas de las que es socio, y algunas personas físicas o morales vinculadas con Raúl Flores Hernández, es por eso que los colocan en la lista de personas bloqueadas. El siguiente paso, es que Estados Unidos siga continuando con su investigación para que en algún momento se llegue a realizar un juicio o un proceso, no en contra de Rafa Márquez y Julián Álvarez, sino del presunto narcotraficante. Aquí el cantante y el futbolista, lo que tienen que hacer es, no como lo han señalado ellos, de cooperar con las autoridades, porque como ya hay una publicación en una lista, ya hay un procedimiento legal que es el congelamiento de sus cuentas, que eso también me gustaría aclarar que no es porque la Secretaría de Hacienda o la Unidad de Inteligencia Financiera lo hayan ordenado, sino que los bancos tienen la obligación de que cada vez que se actualiza esa lista de personas bloqueadas, revisar si alguno de sus clientes está en la lista y de inmediato congelar los recursos. ¿Qué es lo que tienen que hacer después? Informarle al cuentaviente, para que el cuentaviente acuda ante las autoridades y pues aclare la situación para que lo quiten de esa lista bloqueada. Hola Alejandro, Selene Ávila, buenos días. Selene, buenos días. Gracias, qué interesante lo que nos dices. Hay una gran diferencia entre que alguien aparezca en una lista de personas bloqueadas a que se le impute de manera directa. Me parece que lo que hemos visto en estos días pareciera o se entiende como una imputación directa al vínculo con el crimen organizado y el lavado de dinero. ¿Cuál tu lectura en ese sentido? ¿Cómo lo ves? Y además, ¿cómo se acredita si lavaste dinero o no? Porque ellos dicen, yo no sabía. ¿Cómo acreditas el tipo penal de lavado de dinero? ¿Cómo puedes comprobar que tú tenías esas empresas, pero no sabías que estabas lavando dinero, que pensabas que era un empresario? Así es. Claro, en la publicación de esta lista, como no se difunde mucho en sí cuáles son los motivos para incluir a alguien en esa lista, pues sí se llega a tener esa confusión de que forzosamente están ligados con el narco, o incluso se puede pensar que ya hasta hay una sentencia, y no, apenas está en proceso de investigación. Entonces el estar publicado en la lista no significa que eres culpable, significa que te están investigando porque consideran que puede haber algunos elementos de que hay actividades criminales. ¿Y cómo se acreditaría esta conducta de lavado de dinero? Las leyes señalan que cuando uno, por ejemplo, en este caso sería transfiere o deposita dinero que puede provenir de una actividad ilícita o que puede estar destinado a favorecer alguna actividad ilícita. En ese caso, las operaciones son con recursos de procedencia ilícita, es lavado de dinero, y lo que hay que hacer para demostrar que no es uno responsable, pues es demostrar que los recursos no son de procedencia ilícita ni que los movimientos se hicieron con fines delictivos. Por ejemplo, se mencionaba hace un momento que Julián Álvarez dijo que él conoció a este señor Raúl Flores porque se presentó en La Camelia y ahí lo contrataron. Esa es una operación comercial que no necesariamente significa que esté Julián involucrado con una red de narcotráfico. Él simplemente lo contrataron, se presentó y pues desde luego cobró por esa presentación. Entonces, por eso hay una operación financiera ahí, pero que está derivada de una operación comercial, no tiene otros fines delictivos. Entonces, hay que analizar si los movimientos bancarios o financieros
entre las empresas de Rafa como las de Julián, con las que podrían estar vinculadas con Raúl Flores, pues fueron con fines delictivos o no lo fueron, para poder demostrar que ellos no tienen nada que ver. Tendrían que demostrar si ellos estaban conscientes de que estas operaciones eran más allá de un tema mercantil, financiero o de fundación, sino que estaban efectivamente lavando. O sea, ciertamente muy complejo de probar. Pues claro, no es sencillo, pero bueno, si en realidad ellos no tenían conocimiento y de esta situación, pues se puede demostrar su, vamos a decir, su inocencia. Por ejemplo, las personas morales, pues no siempre las manejan, bueno, y sobre todo en este caso, en que es un futbolista, en que es un cantante, pues ellos no están llevando el control y el manejo de las cuestiones, vamos a decir, contables, financieras, legales de las personas morales. Para eso tienen contratados a asesores, a abogados, a contadores, y pudiera ser que a lo mejor los asesores son los que hicieron malos manejos sin que el cantante y el futbolista lo supieran. Entonces, todo eso se tiene que demostrar. Aquí, bueno, algo complicado es que si los mismos asesores que los involucraron son los que ahora los van a defender, pues se complica la situación para Rafa y para Julián. Claro. Alex, ¿tú tienes una pregunta? Sí, licenciado Alejandro Ponce, buenos días, los saluda Alejandro Buenos días. Buenos días. Profundizando un poco en esto que decía sobre de qué manera demostrar que estaban conscientes o no, ¿a qué grado de responsabilidad o qué grado de sanción podrían tener? Platicamos fuera del aire aquí, mis compañeras y yo, dices, en el caso de Rafael Márquez, futbolista, 35, 40 años máximo tu carrera en las canchas, se te acerca Juan Pérez y te dice, Rafa, vamos a invertir en un edificio para que después de que acabes tu carrera, vivas de tus rentas, ¿no? Posible escenario de negocios, te presentan el plan de negocio, se te hace atractivo y le entras. Ahí no sabías que este empresario que se te acerca es narcotraficante o es un delincuente. ¿Qué grado tienes tú de culpabilidad y cuál podría ser la sanción a la que serías acreedor si realmente pues no estabas consciente? En el caso de Julián igual, el mismo Julián lo decía ayer en su conferencia de prensa, a mí me contratan, llegan, me pagan, yo no sé la empresa que me está contratando y que ya me pagó por ir a cantar, pues si se dedica al narcotráfico, si lava dinero o cosas así. Sí. Podemos conversarlo, Alejandro, después de una pausa, si nos espera en la línea, porque tenemos muchas preguntas todavía, es rapidísimo. Claro que sí. Buenos días nuevamente. Le preguntaba esta parte de a qué grado de responsabilidad y cuál sería la sanción a la que me podría ser acreedor cuando realmente no estás 100% seguro que la persona que te está contratando o te está invitando a invertir, pues se dedica al narcotráfico, al lavado de dinero, a la delincuencia. Sí, exactamente, ese es un elemento importante en estas conductas de lavado de dinero, el conocimiento de dónde venía y a dónde iba el dinero. Entonces, ahí es donde se complica la situación, porque si ellos no tuvieran conocimiento por tratarse de un ejemplo como el que mencionabas, pues tendrán que demostrar con todos los medios que estén a su alcance que no tenían ese conocimiento, y que además los recursos que ellos, vamos a decir, aportaron para algún negocio como el que se pone de ejemplo, pues tenían un origen lícito, y que los beneficios que obtuvieron de este negocio, pues también tenían un origen lícito, es decir, una actividad económica real, porque si se hizo un negocio en el que sí se invirtió dinero que provenía del narco, y ese dinero luego yo me veo beneficiado con él, pues entonces ahí es más difícil demostrar que yo no tenía conocimiento de esa situación. Y para demostrar esta parte, ¿sería también posible esta declaración que hace Raúl Flores, este narcotraficante, que dice, sí invertí con ellos o sí tengo relación comercial con ellos, pero ellos no sabían que yo me dedicaba al narcotráfico? ¿Esta declaración, obvio, prácticamente lo salva?
Pudiera ser, además todo hay que soportarlo con, bueno, entre parte de las pruebas, o principalmente las pruebas deben ser documentales, aunque sí tienen validez las pruebas testimoniales, pero si ese dicho se soporta con documentación, pudiera ser que de alguna manera les redujera las sanciones. Evidentemente el principal indiciado o acusado pues es el señor Raúl Flores Hernández. Rafa Márquez y Julián Álvarez pues están involucrados y pueden ser llamados como testigos, y si ellos cooperan para el esclarecimiento de los hechos, a ellos las penas se les pueden reducir, se les pueden dar ciertos beneficios. Probablemente si de alguna manera sí estuvieran involucrados, pero no con toda la intención o no con todo el conocimiento, no quedarán totalmente eximidos, pero sí habrá reducción de sanciones. Si de plano no estaban involucrados y se puede demostrar que no tenían conocimiento, pero a plenitud, pues entonces ni siquiera habría sanciones para ellos. Es importante precisarlo. También queríamos preguntarle, doctor, ¿qué pasa en el caso? Esto es la investigación que se sigue en los Estados Unidos, pero ¿qué pasa con el tema de la PGR, que supongo tendrá que hacer sus propias carpetas de investigación? ¿Y cómo serían las penas o el alcance del lavado de dinero en Estados Unidos y cómo en México? Son dos pistas diferentes, son dos escenarios, ¿no? Sí, así es. Ahorita la investigación se está llevando a cabo en Estados Unidos. El gobierno mexicano lo único que está haciendo en este momento es cooperar, dar facilidades, aportar la información que le soliciten. Si la PGR en México quisiera iniciar una investigación, abrir una carpeta de investigación, pues tendría que contar con los elementos que probablemente existen y que los tiene la Unidad de Inteligencia Financiera en México. Ella es quien tendría que formular la denuncia, la PGR abre la carpeta de investigación y se seguiría, un proceso. ¿Cuáles son las diferencias en ambos países? Bueno, en Estados Unidos el lavado de dinero se sanciona con prisión de hasta 20 años, con multa de hasta $500,000 o el doble del valor de las operaciones financieras. En México las sanciones son la prisión de 5 a 15 años, multa de 1,000 a 5,000 días multa y el decomiso de los bienes producto del delito o por un valor equivalente al producto del delito. Pero bueno, en México solo si la PGR abre una carpeta y se lleva un proceso en contra de ellos. Si no, se seguirá el proceso en Estados Unidos nada más. ¿PGR no ha abierto el proceso ahorita aquí? Hasta donde se ha difundido información, no. Ajá. Ajá. ¿Cómo entendemos esto que él dice, yo me presento de manera voluntaria a la PGR a declarar? Pues eso es indebido, no es lo correcto legalmente, porque decía yo hace un momento que el procedimiento marca que las instituciones financieras, al congelar sus cuentas, le deben notificar al cuentaviente. El cuentaviente tiene 10 días para aclarar la situación ante la Unidad de Inteligencia Financiera. No es esperar a que la PGR me llame, no es decir, pues yo estoy dispuesto a aclarar las cosas. No, es ir y demostrar que uno no está involucrado para que entonces las autoridades hagan lo que sea necesario y se logre la eliminación del nombre en esas listas, y hasta que eliminen el nombre de Rafa y de Julián en las listas, las instituciones financieras podrán desbloquear los recursos. Qué interesante. Alejandro Ponce Rivera, director general de Consultoría de Actividades Vulnerables, muchas gracias por la información y seguimos muy al pendiente. Gracias a ustedes, saludos, buen día.